Bien. Bueno, habíamos quedado viendo los fármacos que se utilizan en el tratamiento de arteriosclerosis, ¿no? Bien. Dijimos que primeramente tenemos los hipolipidermiantes, que es cualquier sustancia activa que tiene la propiedad de disminuir que los niveles de lípidos en sangre, ¿sí? Dentro de estos encontrábamos los inhibidores de la HMG, que son las estatinas. ¿Se acuerdan? ¿Habíamos hablado algo de eso o no? ¿Sí? Que las estatinas estas, los médicos las suelen recetar para personas que tienen el colesterol alto, ¿ok? Con el fin de reducir ese colesterol total. Y también esto que hace, reduce el riesgo de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Son altamente efectivas y seguras para la mayoría de las personas. Bien, pero ¿qué sucede? Hay efectos secundarios. Algunos pueden tener dolor o daños musculares, ¿sí? Que es muy común también esto que suceda con personas que toman estatinas, el dolor muscular. Pueden sentir también ese dolor como si fuese una inflamación, una debilidad en el músculo, ¿sí? Bien. Otra cosa que puede causar como efecto secundario es el daño hepático. ¿Por qué? Porque aumento en el nivel de enzimas. Ocasionalmente puede suceder. Entonces el hígado se inflama, ¿sí? ¿Qué sucede? Vamos a suponer que a una persona que está tomando estatinas, el hígado se le inflama, ¿sí? Si el hígado se le inflama, una inflamación que es leve, el paciente sí puede continuar tomando el tratamiento, pero si ese aumento del hígado es demasiado grave, va a tener que cambiar de medicamentos, ¿sí? Estos problemas hepáticos que suelen ser uno de los efectos secundarios es poco frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico antes, lo más probable es que solicite una prueba de enzimas hepáticas antes de darle el medicamento, ¿sí? Otro efecto secundario puede ser el aumento de azúcar en sangre, ¿sí? La glucosa en la sangre. Y esto se aumenta el azúcar en sangre, que puede provocar diabetes tipo 2. Bien, el riesgo de este es muy pequeño, pero es sumamente importante, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta la administración de alimentos y los medicamentos, ¿sí? Y otra cosa que puede generar son efectos neurológicos, ¿sí? Algunas personas pueden desarrollar algún tipo de pérdida de memoria, alguna confusión, mientras está tomando este tipo de medicación, ¿sí? Pero estos efectos secundarios, como son los neurológicos, una vez que se deja de tomar el medicamento, se revierte esa situación. ¿Bien? Entonces, la persona, en este caso, está teniendo pérdidas de memoria o confusiones mientras toma las estatinas, lo que tiene que hacer es consultar con su médico, ¿sí? También tenemos los fibratos, que son sustancias, disculpen que acepto tus compañeros,
Los fibratos, que son sustancias químicas que son derivadas del ácido fíbrico. Bien, entrando. Ahí. Bien. Bien. Después teníamos las resinas fijadoras de ácidos biliares. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que las resinas fijadoras puede ser colestiramina, perdón, que puede disminuir aproximadamente más o menos un 20% de ese colesterol. Después teníamos el ácido nítrico, que todos estos que yo estoy nombrando, tengan en cuenta que entran dentro de los hipolipimiantes. ¿Bien? El ácido nítrico, que disminuye ¿qué? El colesterol, los triglicéridos, habíamos dicho, el colesterol malo, y aumenta ese colesterol bueno que tenemos. Después tenemos lo que es el aceite de pescado. Bien. Y luego vienen los fármacos antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Que su efecto, ¿cuál es? Inhibir la agresión de las plaquetas. ¿Sí? Y que no se formen, ¿qué? Coágulos, trombos, a nivel de lo que son las arterias y las venas de nuestro cuerpo. ¿Bien? Bien. Dentro de los antiagregantes plaquetarios tenemos, bien, tenemos tres. El ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, que ya lo habíamos visto, que a muchas personas les suministran aspirinas para que la sangre, ¿qué hace la aspirina en la sangre? Corra, fluya. Fluya bien, para que no se formen coágulos. Muy bien. Bien. Y también tenemos el dipirimadol, que tiene propiedades que también vasodilatadoras y se suelen usar asociadas al mismo tiempo con la aspirina o con algunos otros tipos de coagulantes orales. Bien, ¿y esto qué hace? Previene esa formación de trombos. ¿Sí? Mayormente, ¿dónde? En las válvulas cardíacas. Bien. ¿Tiene algunos efectos secundarios? Puede ser dolor de cabeza, vértigo, diarrea, vómito. ¿Sí? Y por último tenemos los ciclopidina y el clopidogrel. ¿Bien? Y el otro son los anticoagulantes. Como lo dice la palabra, impiden esa coagulación de la sangre. ¿Sí? Pero, ¿en qué consiste los anticoagulantes? ¿Alguien sabe? Ay, perdón, pensé que estabas. ¿En qué consisten los anticoagulantes y justamente en prevenir que no se haga el coágulo? Exacto, muy bien, que no se forme ningún trombo, que nada esté impidiendo que circule la sangre como corresponde. ¿Sí? Y dentro de los anticoagulantes tenemos, por ejemplo, las heparinas, que las heparinas pueden ser suministradas de dos maneras, intravenosa o subcutánea. ¿Sí? Por ejemplo, las subcutáneas son las que se van a administrar, ¿por qué? Porque la persona tiene un bajo peso molecular. ¿Bien?
Por ejemplo, en lo que son las patologías cardíacas, ¿sí? Es esencial este tratamiento. ¿Para qué? Para el síndrome coronario agudo, ¿sí? Y también tenemos anticoagulantes orales, que estos fármacos actúan sobre ¿qué? Sobre las vitaminas K. Estas vitaminas K son necesarias para el funcionamiento de ese mecanismo de coagulación que tenemos. ¿Bien? ¿Sí? Todo lo que sean tratamientos orales siempre debe estar controlado por el médico. ¿Sí? No es que nosotros vamos a casa o vamos a la farmacia y pidemos anticoagulantes y los tomamos porque los tomamos. No, siempre tiene que ser controlado. Si el médico en la receta te dice, vamos a suponer que debe tomar uno por día, se debe tomar uno por día. ¿Sí? Y cada dosis va a variar según el paciente. ¿Bien? ¿Se entendió? Así seguimos con los otros dos temas. Bien. Bueno, entonces ahora nos queda ver infarto agudo de miocardio y ACV. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, el infarto agudo de miocardio, ¿qué es? Es un síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y se caracteriza ¿por qué? Por esa aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, que es la falta de riego en alguna parte, obviamente, del músculo del corazón. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esa falta de riego? Por alguna obstrucción. ¿Sí? Puede ser una obstrucción aguda, puede ser una obstrucción total de alguna de las arterias que alimentan al corazón. ¿Sí? Y recuerden que el infarto agudo de miocardio también es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son los síntomas que produce el infarto de miocardio? Primero, dolor intenso en el pecho. Es una de las apariciones más bruscas. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde se da eso? En la zona precordial. También mareos, náuseas, sudoración, sensación de malestar en general. ¿Sí? El dolor también, en un infarto agudo de miocardio, puede extenderse al brazo izquierdo. ¿Sí? El dolor puede extenderse a las mandíbulas, a los hombros, espalda, al cuello. ¿Sí? Y otras veces puede ser que no aparezca ningún síntoma previo. ¿Sí? En cambio, en otros casos, unos meses antes de tener el infarto del paciente, ¿qué presencia? Presencia esa sensación de malestar, ese cansancio, está irritable, tiene las molestias precordiales, puede tener molestias también en el estómago. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Confunde esos síntomas del infarto con cualquier otro procedente que puede ser de cualquier otro órgano del cuerpo. ¿Bien? Entonces, los síntomas más comunes, sudor, frío, dolor en el pecho, que se puede sentir como presión, opresión. ¿Qué más? Dolores o molestias que se propagan hacia los hombros, brazo, espalda, cuello, mandíbula. También puede ser a los dientes. Mareo,
un malestar general, falta de aire, fatiga. También puede ser que tenga acidez estomacal, indigestión, también. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico tras un infarto? La mayoría de los pacientes que padecen algún infarto agudo de miocardio se recuperan rápido, ¿sí? Y suficientemente rápido como para poder desempeñarse dentro de una vida prácticamente normal. Pero los pocos otros que no lo consiguen pueden ser sometidos a cierto tipo de procedimientos de revascularización percutánea, o sea, ser intervenidos. Entonces ahí consiguen una recuperación un poco más aceptable. Entonces la diferencia entre el paciente que ha presentado un infarto respecto con el que no lo ha tenido es que el que lo presentó debe ser mucho más estricto con respecto al tabaco, ejercicio físico, la alimentación adecuada. Ahí también entra el control del peso, que sea el peso correcto que debe tener. ¿Sí? También que el control de la tensión, de las cifras de tensión, de azúcar en sangre, de colesterol. Bien. ¿Quiénes pueden sufrir un infarto? Mayormente, gente que tiene factores de riesgo. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, cierta predisposición en la familia, la edad, el fumador, la persona que sufre de hipertensión arterial, que es el tema que estamos viendo, diabetes, ¿sí? Y el colesterol que no puede faltar. Bien, sobrepeso, muy bien, ¿sí? El sobrepeso. Entonces, ¿cómo se diagnostica el infarto agudo de miocardio? Se debe primeramente, obviamente, si tenés alguno de los síntomas, debes acudir al médico de inmediato, ¿sí? Si tenés un dolor extraño en el pecho, que es intenso, durante más de 5 minutos o un poco más, hay que ir de inmediato al médico, ¿sí? Y se hace un electrocardiograma que demuestra esas alteraciones evolutivas típicas, ¿bien? Y los valores elevados de los niveles de sangre en lo que son las enzimas cardíacas, ¿sí? También se realiza una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver si el corazón está sangrando o si en los pulmones hay líquido. ¿Bien? Bien. Un ratito. Bien. Entonces, con respecto a los tratamientos farmacológicos y los no farmacológicos, algunos tratamientos se inician de inmediato si se sospecha que ha tenido algún ataque cardíaco, ¿sí? Incluso se inician antes
de que se confirme el diagnóstico, por ejemplo, colocación de oxígeno, la aspirina para evitar la formación de coágulos en sangre, la nitroglicerina, ¿para qué? Para disminuir ese trabajo del corazón y que pueda mejorar el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el tratamiento farmacológico y después vemos lo que podemos hacer nosotros para mejorar. Bien. Bien, entonces, dijimos, tratamiento farmacológico. Primero, oxígeno. ¿Dónde? En la sala de emergencia. ¿Sí? Analgésicos. Analgésicos para el dolor. Si el dolor, ese dolor es persistente, si el paciente no lo soporta, se administra mayormente lo que es la morfina. ¿Sí? Luego tenemos lo que son los agentes plaquetarios, la aspirina. ¿Sí? Los trombolíticos. ¿Para qué? Para disolver los coágulos. Bien. Luego tenemos lo que son los nitratos, que son los derivados de la nitroglicerina, que actúan disminuyendo el trabajo ese del corazón. Entonces, si disminuyen el trabajo del corazón, el corazón necesita menos oxígeno. ¿Sí? Los nitratos mayormente se usan por vía endovenosa. Bien, después tenemos los betabloqueantes, que actúan bloqueando esos efectos de la adrenalina que nuestro cuerpo tiene, pero mayormente se hace sobre los efectos del corazón, sobre el corazón. ¿Sí? Y el resultado es que, ¿qué hace? Que el corazón lata más lento y que haga menos fuerza. Entonces necesita menos oxígeno así. Bien, los betabloqueantes también disminuyen la tensión arterial. ¿Sí? Y después tenemos los digitálicos, que son derivados del digital, como puede ser la digoxina, que actúan también estimulando al corazón para que bombee más sangre. ¿Sí? ¿Por qué el corazón tiene que bombear más sangre? En el infarto agudo de miocardio. ¿Mm? Para recuperar, para Porque, recuperar, para recuperar la sangre, no nada que ver. porque en el infarto agudo de miocardio, ¿qué era? Una parte del músculo del corazón producido ¿por qué? Por una obstrucción, entonces tiene que bombear más sangre para que pueda circular por la obstrucción. Claro. Bien, bien. Bien, y después, por último, tenemos los calcios antagonistas o los bloqueadores de los canales de calcio que impiden la entrada de calcio a las células del miocardio. ¿Esto qué hace? Disminuye esa tendencia de las arterias coronarias a estrecharse y disminuye también el trabajo cardíaco. ¿Sí? Al disminuir otra vez el trabajo cardíaco, se necesita menos oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno al corazón?
La sangre. La sangre, bien. Bien. Esto también disminuye los calcios antagonistas, la tensión arterial. Por eso se dan cuenta de que todo está dentro de tensión arterial. Y suelen usarse en esa fase aguda del ataque al corazón, ¿sí? Sino que se usan un poquito después de que sucede. ¿Bien? Bien. Luego tenemos bien, para que quede claro, vamos a hacer así. Con respecto al tratamiento farmacológico, inmediatamente, luego de sufrir en emergencias, oxígeno, aspirina, puede ser que utilicen nitroglicerina para disminuir ese trabajo del corazón. ¿Sí? En cambio, para el tratamiento del ataque cardíaco, puede ser que usen betabloqueantes, dijimos que disminuyen el trabajo que tiene para realizar el corazón y sirven para prevenir también de otros ataques cardíacos. Luego digamos los anticoagulantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que la sangre sea menos espesa y previenen esa formación de coágulos en las arterias. Los trombolíticos, que se usan para disolver esos coágulos que están bloqueando las arterias coronarias. Y otra cosa puede ser los agentes plaquetarios que impiden que las plaquetas se junten unas con otras y formen ese coágulo indeseado. ¿Sí? Con respecto al tratamiento no farmacológico, existen distintas técnicas de intervención percutánea que se realizan dependiendo de, obviamente, las características del paciente, el grado y también la localización de la obstrucción. El bypass coronario, ¿sí? Que se toma una sección de una vena o una arteria de otra parte del cuerpo y se conecta con con la arteria coronaria por encima y por debajo del área estrecha o del área bloqueada. ¿Sí? Y otra cosa que se puede hacer es la angioplastina con balón. ¿Por qué? Porque se puede usar para abrir las arterias coronarias que están bloqueadas por coágulos. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver, antes que me mezcle. Ahí está. Accidente cerebrovascular o ACV. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? ¿Alguien me puede decir, o sabe, o tiene idea? Es un coágulo en la sangre, en el cerebro. Bien, en las arterias del cerebro, cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro, no un coágulo. ¿Bien? Bien, entonces es una enfermedad aguda que se produce cuando se rompe o se tapa alguna arteria del cerebro. ¿Sí? Puede ser mortal o también puede dejar a la persona afectada con alguna discapacidad. Bien, entonces, perdón, un accidente cerebrovascular o un ataque cerebral sucede cuando se detiene ese flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando no llega sangre al cerebro. ¿No recibe qué? No recibe El cerebro.
Oxígeno. Oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Entonces, si el cerebro no recibe oxígeno y los nutrientes que necesita, las células cerebrales comienzan a morir minuto en minuto. ¿Sí? ¿Y esto qué puede causar? Puede causar daños severos al cerebro. También puede causar, dijimos, discapacidades permanentes. Y en los peores casos, la muerte. ¿Bien? Los síntomas pueden ser diferentes y muy sutiles dependiendo del paciente. Uno puede ser confusión al hablar, problemas al caminar, debilidad o esa sensación de que se duerme un lado de la cara, un brazo, una pierna. ¿Sí? Especialmente siempre sucede de un mismo costado, de un mismo lado, esa debilidad. ¿Sí? Otros pueden tener problemas al hablar o al entender lo que uno le dice. ¿Qué más? Pérdida de ese equilibrio o esa falta de coordinación. O, por ejemplo, al querer tomar algo con sus manos y no poder. Dolor de cabeza muy fuerte y sucede mayormente de repente. ¿Sí? Y se acuerdan que teníamos dos tipos de accidente cerebrovascular. ¿Alguien me podría decir cuáles son los dos tipos de accidentes que podemos tener? El isquémico y el hemorrágico. Sí. ¿Y el? Hemorrágico. Y el hemorrágico. Muy bien. Perdón. Con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico, como lo dice la palabra, es causado por un vaso sanguíneo que se rompe y que comienza a sangrar en el cerebro. ¿Sí? Hemorrágico, sangre. Bien, mucha cantidad de sangre para que sea hemorrágico, obvio, ¿no? Y un accidente cerebrovascular isquémico es causado por un coágulo de sangre que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. ¿Sí? Mayormente, los más comunes son estos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos. En un 80% son isquémicos cuando son hemorrágicos en un 20%. ¿Bien? Y por último podemos nombrar un tercer tipo que es el ataque isquémico transitorio, que muchas veces también lo llamamos mini derrames, que sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro se bloquea pero por poco tiempo. ¿Sí? Si bien el daño de las células cerebrales no es permanente en esto, se lo coloca en un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Bien. ¿Quiénes están en riesgo de tener accidente cerebrovascular? ¿Alguien sabe? Una persona también que tenga diabetes, por ejemplo, o que fume, o Diabetes. el cigarrillo, que Bien. tenga una vida sedentaria. Bien. El principal factor es la presión arterial alta. ¿Sí? Diabetes, como dijo la compañera,
Fumar, el tabaquismo, daña ¿qué? Los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, enfermedades del corazón, como puede ser fibrilación auricular o cualquier otra afección cardíaca, que puede provocar que ese coágulos en la sangre que conducen a un ataque cerebral. ¿Sí? La edad, obviamente, su riesgo aumenta a medida que envejecemos, ¿no? Otra cosa es historia clínica o familiares con accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios. ¿Sí? Otro de los riesgos que puede estar relacionado, alcohol, uso de drogas ilegales, no hacer ejercicio, como había nombrado la compañera. ¿Qué más? Obesidad, tener obesidad, no llevar una dieta saludable, tener el colesterol alto también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica los accidentes cerebrovasculares? ¿Sí? Entonces, para hacer un diagnóstico, el médico o el profesional de la salud puede preguntar primeramente los síntomas y la historia clínica, hacer examen físico, ¿sí? El examen físico incluye también todo lo que es el estado mental alterado, la coordinación, el equilibrio, el entumecimiento o la debilidad de la cara, los brazos, las piernas, los problemas para el habla, ¿sí? Y puede también pedir que imágenes cerebrales como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, las pruebas de corazón, que ayudan a detectar ¿qué? Problemas cardíacos o coágulos en la sangre, ¿sí? Que eso puede haber conducido también a un ataque cerebral. También puede pedir electrocardiograma y electrocardiografía. Bien. Bien. ¿Cuáles son los tratamientos de un accidente cerebrovascular? Obviamente incluyen medicamentos, cirugía y rehabilitación. ¿Sí? Los tratamientos que reciba dependen del tipo de accidente cerebrovascular y en la etapa del tratamiento. ¿Sí? Las diferentes etapas son, primero, tratamiento de emergencia, tratar de detener el accidente cerebrovascular mientras está ocurriendo. Luego tenemos la rehabilitación después del accidente cerebrovascular. ¿Qué hace esto? Busca superar las discapacidades causadas por el ACV. Y por último tenemos lo que es la prevención, que busca prevenir que ese primer derrame cerebral, o si ya lo tuvo, se busca prevenir que ocurra otro. Bien, ¿y se puede prevenir los accidentes cerebrovasculares? Sí, seguramente. ¿Haciendo qué? Y haciendo todo lo que no fumar, hacer una dieta sana o relativamente una vida sana, Claro, ejercicio. cambios saludables en nuestro estilo de vida. Bien, dejar de fumar. Dieta saludable para el corazón. Peso saludable. Manejar el estrés, gente que hoy en día
es lo más difícil. Creo que es más difícil manejar el estrés que dejar de fumar. Creo que van a estar de acuerdo aquellos que fuman, creo. Yo no fumo, pero creo que sí, el estrés es peor que Es dejar de peor, fumar. sí, totalmente. Más bueno, no digo nada. No entremos en política. Controlar su, perdón, controlar su presión arterial. La presión arterial alta, los niveles de colesterol. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si todos estos cambios que uno hace no son suficientes, es posible que también necesitemos medicamentos para controlar esos factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos comprobar si la persona tiene dificultad para entender, para hablarle para ver si entiende y si responde a ciertas órdenes, no dejar nunca a la persona sola, tranquilizarla, llamar a emergencias, obviamente, lo primero que tenemos que hacer, o si no, llevarlo a la guardia, a la más cercana que tengamos. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido recibe asistencia médica, aumenta esa posibilidad de la que la persona se pueda recuperar de o que queden unas secuelas muy leves. Bien. Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico de los accidentes cerebrovasculares. Primeramente tenemos lo que son las terapias con trombolíticos. ¿Sí? Los trombolíticos se usan en accidentes cerebrovasculares. ¿Cuándo son causados? ¿Por qué? Por coágulos de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos medicamentos disuelven esos coágulos y ayudan a que el flujo sanguíneo se restablezca. ¿Bien? Pero no todas las personas pueden recibir este tipo de medicamentos. ¿Qué sucede? Para que este fármaco haga efecto, la persona primero debe ser examinada y tratada dentro de las 3 primeras horas siguientes al inicio de los síntomas. ¿Bien? No, o sea, las 3 primeras horas después del accidente, no. Las primeras 3 horas siguientes a los síntomas. ¿Bien? Para la terapia trombolítica también se deben realizar tomografías. ¿Sí? ¿Para qué? Obviamente, para saber si es por un coágulo o si es por una hemorragia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es por una hemorragia, los trombolíticos pueden causar que ese sangrado más abundante. ¿Bien? Bien, los medicamentos entonces están aprobados para tratamientos inmediatos de accidentes cerebrovasculares y también de ataques cardíacos. ¿Sí? El más usado en este tipo de terapia es el activador de plasmiógeno tisular natural que se llama TPA. Bien, pero hay otros tipos de fármacos. Entonces, la decisión de administrar este fármaco se basa en que dijimos una tomografía, ¿sí? Para saber si hay sangrado o no, o si es por un coágulo, un examen físico y siempre la historia clínica. Bien. Otros tratamientos dependen de la causa del accidente cerebrovascular. Por ejemplo, los anticoagulantes, como son las heparinas o las warfinas, también se pueden utilizar en accidentes cerebrovasculares
debido a que tienen debido a los coágulos sanguíneos, perdón. Bien. Con respecto a los accidentes cerebrovasculares, mayormente siempre se requiere de cirugía. ¿Para qué? Para extraer toda esa sangre que se encuentra alrededor del cerebro y para reparar todos los vasos sanguíneos dañados. ¿Sí? También se puede necesitar cirugía de la arteria carótida. Puede ser que sea necesario que le pasen lípidos, nutrientes en el cuerpo. ¿Sí? Bien. Con respecto a el tratamiento a largo plazo. ¿Para qué es? Para ayudar al paciente a recuperar esa funcionalidad del cuerpo lo mayor posible y también para prevenir esos accidentes cerebrovasculares a futuro. ¿Sí? Cada tratamiento a largo plazo va a depender del paciente. ¿Sí? Lo que es las personas que tienen problemas con el habla, que tienen problemas con la movilidad, con el pensar, mayormente mejoran a lo que es las semanas o a los meses después del ACV. ¿Sí? Y otras personas van a ir mejorando en los meses siguientes o también en los años después del accidente cerebrovascular. Bien. Con respecto al pronóstico, depende, dijimos también, del tipo de accidente cerebrovascular que haya tenido. ¿Sí? Y la cantidad también de ese tejido que se dañó. ¿Sí? De las funciones corporales que se han afectado. La recuperación del accidente cerebrovascular, ¿sí? Puede ocurrir que el paciente se recupere completamente, ¿sí? O también puede ocurrir de que el paciente, ay, perdón, me enganchó el auricular, que el paciente tenga o pueda haber alguna pérdida permanente de alguna de las funciones, ¿sí? La mitad de las personas que sufren accidentes cerebrovasculares son capaces de desempeñarse de manera independiente en el hogar. Bien, entonces si el tratamiento con estos trombolíticos es exitoso, los síntomas pueden desaparecer por completo. Pero ¿qué sucede? Mayormente las personas que sufren un ACV, ¿sí? O que empiezan a tener, mejor dicho, síntomas de un accidente cerebrovascular, no llegan a tiempo al hospital, entonces no reciben estos fármacos, ¿sí? O también puede suceder que haya afecciones médicas más complicadas. Bien, más la gente adulta es más porfiada. Pongo el caso de mi abuelo sufrió un ACV, él dijo, no, yo me levanté y sentí algo acá. Hablando mal y pronto, no le dio ni pelota. Ni así, simple. A los 2 o 3 días sentía nuevamente esa molestia, porque para él era una molestia, y recién fue a los 3 días al médico, porque ya no aguantaba esa molestia que sentía él ahí. ¿Sí? Por suerte no le causó ningún daño, pero cuando le hicieron todos los estudios le dijeron, pero ¿vos te enteraste que tuviste una ACV? Y él dice, no, viste, como son malos hombres.
Pero no, ¿cómo voy a tener una CB? ¿Me hubiese dado cuenta? Pero eso corre más riesgo de que vuelva a tener otra CB y a lo mejor ni se entere, porque, viste, no se enteran ellos. No hay síntomas, no hay nada, nada. Estoy perfecto, no me siento para nada mal. Entonces, mayormente las personas también no van a tiempo al médico. ¿Sí? Porque a lo mejor lo atribuimos, o sea, hablo en general, ¿no? No es que estoy hablando de los hombres, lo atribuimos a, no, debo haber hecho una mala fuerza, ¿sí? Son síntomas muy comunes, un dolor de cabeza repentino también puede ser un estrés galopante, o sea, nosotros también no lo tenemos demasiado en cuenta. Entonces, las personas que tienen un accidente cerebrovascular isquémico tienen mayor probabilidad de sobrevivir que las que tienen un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? Y el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular es mucho más alto durante las primeras semanas o los primeros meses de haber tenido el primero. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, ese riesgo empieza a disminuir. ¿Bien? Bien. Otra cosa que también se usa acá es la aspirina, que se recomienda para la prevención de también estos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Mayormente a todos los hombres con factores de riesgo y a las mujeres menores de 65 años que también estén en riesgo. ¿Bien? Bien, ¿quedó alguna duda? Así podemos terminar este tema. ¿No? Bueno, el examen trata de todo esto hasta acá, de lo que es hipertensión arterial, y dentro de hipertensión arterial se incluye arteriosclerosis, ACV y infarto agudo de miocardio. Bien, creo que no era otro. Perfecto. Cualquier cosa, está el grupo de WhatsApp abierto, igualmente el lunes que viene nos vemos, hay tiempo, cualquier cosa el lunes, si alguien tiene que hacer una pregunta, también la puede hacer. Y bueno, nos estamos viendo El martes. el martes, perdón, el lunes tengo el otro grupo, no son ustedes. Tiene razón, María. El martes. Me había perdido porque por ahí había pasado algo, por ahí era feriado o algo el martes y... No, es que para mí todos los días son lunes últimamente. Últimamente, no sé, todos los días me levanto y digo, es muy lunes. No sé lo que está, me perdiste, Mariela, no sé lo que iba a decir. Si había alguna duda o algo, pero no. Ah, bien. No tengo ninguna. Si hay alguna duda, obviamente escriben en el grupo. Tienen 10 días para hacer el examen se habilita el día 10 hasta el día 20. Así que lean, relean, escriban, hagan cuadros, no sé, inventen. Lo que cada uno les... ¿Cómo? Perdón, son cortitos estos del... Uh-huh. Sí, no son largos. No, lo que es más largo es todo lo que es hipertensión arterial. Después los demás son cortitos, sí. Sí, el más largo ¿Cuánto tiempo tenemos? es ¿Cómo? del digestivo. Sí, después sigue sistema digestivo, sí, lo del aparato digestivo. ¿Cuántos minutos, horas? Son 12 preguntas y tienen 50 minutos para realizar. Tienen tiempo para hacer 10 cuestionarios, mamá. ¿Bien? Bueno, les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes.
Adiós.